Gracias, Jesús. Bueno, realmente muy lindo los testimonios. ¿Hay alguien más que quiera compartir algo? ¿Cuándo será el día, Señor? ¿Orlando? ¿Jacqueline? ¿Era? ¿Algo? Bueno. Dice que el evangelio es para valiente, no es para cobarde. Así que tenemos que arrebatar la bendición, tenemos que ir hacia adelante. Sí. Tenemos que ser guerreros, tenemos que enfrentar la batalla. Bueno, quiero compartir una palabra con ustedes. Hechos, capítulo 26. Este mensaje lleva por título La visión celestial. Visión celestial. Y les voy a leer un poco largo. No es costumbre mía leer todo tan largo, pero a veces es necesario para que puedan entender el mensaje. Quiero leerle todo esto y después vamos a la palabra donde vamos a desmenuzar este mensaje, este pasaje bíblico. Dice en Hechos capítulo 26, dice del 1 en adelante, dice: entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Le habían puesto preso a Pablo y el rey Agripa le dice: bueno, defendete. O sea, en ese tiempo no había abogados. Y hoy hay abogados, pero si los cristianos tuviéramos algún pleito, seguramente tendríamos que confiar en nuestro mejor abogado, que es Jesucristo. En ese momento estaba Pablo delante de todo un concilio y él le decía: defendete. A ver, expresame tu defensa, dice. Entonces dice, Pablo comienza así su defensa, dice: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Dice: mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pensé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, y las cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído de mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando lo mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me aparece y en aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás de Dios, de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y termino con el último versículo diciendo, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión. Yo no sé si ustedes pudieron entender el pasaje bíblico. Acá Pablo está siendo acusado delante del concilio de los judíos. Pasa que en ese tiempo los judíos tenían una creencia que había que cuidar y hacer las cosas bien para Dios, y tenían ejércitos que cortaban cabeza de los que no obedecían las leyes judías. Las leyes judías de servir a Dios de una manera a través de la ley de Moisés y una serie de ritos y costumbres que tenían los judíos. De repente, Pablo, que también hacía parte de ese concilio y perseguía a los evangélicos, porque no podía entender que esta nueva gente que estaba viviendo en Jerusalén, que había conocido a Jesús, se habían dado vuelta y no hacían las costumbres de los fariseos, sino que empezaron a transmitir como una nueva religión. Y Pablo era perseguidor de los cristianos. Entonces este pasaje cuenta, el mismo Pablo cuenta, cuando él es presentado ante el concilio porque no querían que él predique. Y entonces él predicaba y le metían preso y le predicaba y después le metían preso y así estaba. Así que en un momento dado el rey Agripa le pide que él se exprese y que se defienda, porque si no lo iban a meter preso de nuevo. Entonces él cuenta su historia y le dice, yo era un perseguidor de la iglesia. Yo, creyendo en las costumbres de los judíos y de los fariseos, hacía lo que no debía hacer. Pero hoy, dice Pablo, he tenido un encuentro con Jesús, yo caí de un caballo y todos los que venían conmigo hemos caído de un caballo, de los caballos hemos sido derribados en tierra, se nos apareció Jesús en persona, en una visión, y Él me entrega una visión y yo empiezo a predicar ahora a través de lo que Jesús me entregó, dice. Y por último, en este versículo que leímos, dice, oh rey Agripa, yo no fui rebelde a la visión. Que quiero hablarles en esta noche, hablarles de la visión que Dios nos está entregando en los últimos tiempos, las cosas que Dios nos manda hacer y de no ser rebelde a la visión. ¿Cuántos aquí desean no ser rebelde a la visión? ¿Solo uno? Nadie quiere ser, todos quieren ser rebelde a la visión. Ah, bueno, hay muchos otros. ¿Cuántos más no quieren ser rebelde a la visión? Hay 4 autopistas que unen el mundo espiritual con tu vida. Mejor dicho, 3 autopistas. Ellas son la visión, los sueños y las profecías. Esas son las 3 autopistas que unen el reino espiritual con nosotros aquí en la tierra. Nosotros tenemos un legado de parte de Dios, pero hay algo que nos indica el camino. Entonces, cuando tenemos estas 3 cosas, estas 3 vías de acceso al evangelio, a la parte espiritual, es donde vamos a crecer y empezar a ser edificados por esa palabra. Y una es la visión, la otra es la profecía y la otra son los sueños. Son las 3 autopistas que nos lleva a la conexión con el mundo espiritual. Joel
Joel era un profeta del Antiguo Testamento y Joel ya profetizó sobre las cosas que iban a ocurrir hoy. Joel hace miles de años profetizó que en los postreros días, dice, ¿cuáles son los postreros días? ¿Cuáles son los postreros días? Que decía Joel. Son estos. Estos son los postreros días que Joel profetizó hace 4000 años atrás más o menos. Él ya había hablado de los postreros días que eran estos. Allí dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y podemos ver hoy en toda la sociedad, en todos aquellos que vienen a Cristo, cómo el Señor está obrando y llenando de su espíritu a todos nosotros. Estamos siendo llenos de su Espíritu Santo porque Él dijo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No es que va a ser para uno, sí, para el otro no, para todos. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dice, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, dice, sobre los siervos y las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Aquellos días son estos. Toca a la que está de tu lado y decirle, cambia esa cara de teléfono ocupado. Estamos, hermanos, en una estación profética impresionante. Estamos en una estación profética de parte de Dios que no tiene límite. Algo impresionante estamos viviendo. O sea, lo que profetizó hace 4000 años una persona por decisión de Dios, Dios hace 4000 años atrás usó la vida de un hombre y dijo, dile al pueblo que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hoy son los postreros días. Entonces estamos viviendo una estación profética maravillosa delante de la presencia de Dios. Creo que somos los beneficiados, somos los privilegiados de vivir ese tiempo. ¿Por qué les leo todo este pasaje de Pablo? Porque Pablo fue educado para servir a Dios. Pablo no era una persona que estaba contra el evangelio porque él quería, era porque él amaba a Dios. Él no era un enemigo de Dios, él era un amante de Dios. Y pensaba que los cristianos que habían aparecido y que estaban predicando estaban en contra de Dios. Y por eso él mataba a cristianos, él destruía a personas. ¿Cuántas veces vemos en nosotros mismos a personas queriendo destruir todos aquellos que no sirven a Dios? A mí me ha pasado, he pasado por esos gauchitos y me da ganas de entrar con una topadora y reventar todo. Porque a uno le entra un celo espiritual sobre las cosas de Dios. Y Pablo pasaba por esto. Él empezó a perseguir a la iglesia. Pablo sirvió a Dios de acuerdo a las costumbres de los ancianos de aquel tiempo. Eran las leyes que eran dictadas y por eso Pablo servía y hacía las cosas según esas leyes. Sirvió a Dios según las costumbres humanas, no las costumbres de Dios. Pero cuando Dios se le aparece en el camino a Damasco, Dios le da una visión a Pablo. Le dice, te voy a decir esto, estas cosas vas a ser un predicador de primera. Tú vas a llevar la palabra a los gentiles, tú vas a llevar la palabra a aquellos que no tenían la palabra, que no eran privilegiados, que no tenían la posibilidad de ser salvos. Tú vas a ser el que vas a comenzar con esta gran obra. Y le da una misión y una visión a Pablo. Y Pablo comienza a servirle de acuerdo a la visión celestial. Comienza a obedecer esa visión celestial que Dios había puesto en él. Todos nosotros hemos salido de una vida pasada de rebeldía. Yo creo que todos nosotros hemos pasado por momentos donde creíamos que estábamos caminando bien, pero estábamos equivocados. Ninguno de ustedes, ni yo ni nadie, caminamos un camino correcto desde un principio. Siempre hemos estado en una vida maligna, de malas costumbres o de cosas que creíamos que estaba bien, pero no era. Y hoy estamos delante de la presencia de Dios, sirviendo al Dios Todopoderoso. Vinimos al Señor y hemos comenzado a servirle a Dios de acuerdo a una nueva visión celestial. Es la visión celestial que estamos viviendo en este tiempo. Levante su mano conmigo, con la que pega más fuerte y diga conmigo, no fui rebelde a la visión. No fui rebelde a la visión. No fuimos creados por Dios para ver con los ojos físicos.
humanos. No fuimos creados por Dios para ver con estos ojos. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que nosotros fuimos creados distintos. O por lo menos cuando vinimos a Cristo, Dios nos ve de otra manera. Dios cree que nosotros no tenemos, a partir del momento que venimos a los caminos del Señor, el Señor quiere que nosotros dejemos de usar los ojos físicos. El Señor quiere que empecemos a ver con los ojos espirituales. Todo lo que veamos tenemos que ver a través de los ojos espirituales y no con los ojos físicos. Porque los ojos físicos nos hacen ver hasta ahí. Y los ojos espirituales nos hacen ver más allá, donde nadie puede ver. Dios dijo a Abraham, alza tus ojos y mira, dijo. Y todo lo que puedas ver, yo te lo daré a ti y a tu descendencia. Porque si ustedes se imaginan, cuando Dios le dijo a Abraham, alza tus ojos y mira, ¿qué podía haber visto con Abraham con sus ojos físicos? 4 estrellas, la arena del mar que había allí. Pero Dios le dijo, alza tus ojos y mira, pero le estaba hablando de una visión espiritual. Ver lo que iba a ver. Dice, de acuerdo a lo que veas, todo eso te lo daré a ti. Y gracias a Dios que Abraham no vio con sus ojos físicos, sino que vio con sus ojos espirituales. Por eso estamos hoy delante de la presencia de Dios. Porque Abraham miró espiritualmente y vio en la humanidad completa hijos de Dios. Y por eso hay millares y millares de cristianos en esta tierra, porque gracias que Abraham creyó en la palabra de Dios y empezó a mirar con sus ojos espirituales. Si lo puedes ver, dice, lo puedes creer. Y si lo puedes creer, lo puedes obtener. Amén. Entonces ustedes fueron creados por Dios para ver sus logros, para ver su futuro, para ver sus triunfos y sus éxitos. Tenemos que ver de esa manera. A través de la visión, no serle rebelde a la visión, sino usar la visión que Dios puso en nosotros, que es una visión amplia, extendida, grande, de futuro, de prosperidad, de gloria, de victoria. Todo es grande de parte de Dios. Tenemos que mirar con esos ojos espirituales, dejar de mirar con los ojos físicos, porque los ojos físicos nos hacen ver limitadamente. Es más, el mayor enemigo de tu visión son precisamente tus ojos. El mayor enemigo de tu visión son precisamente tus ojos, porque tus ojos te hacen ver allí y nada más. Yo recuerdo, y siempre pongo estos ejemplos porque son los ejemplos más conocidos por nosotros en la tierra. Cuando empezamos a querer algo físico, cuando empezamos a querer algo material, por ejemplo, un auto. Yo recuerdo que cuando fuimos a obtener este auto, el último que tengo, yo me acordaba de la vez pasada, del otro 0 kilómetro que había comprado, y yo me imaginaba llegando al lugar, yo me imaginaba estar con mi familia, me imaginaba ver el ramo de flor que le traían a mi esposa, y me imaginaba ver el champán que suelen entregar por los 0 kilómetros. Yo me imaginaba, yo veía eso. Y eso es lo que Dios quiere, que aunque nosotros no lo tengamos ahí, porque si miramos con nuestros ojos físicos, el auto no está. Pero cuando miramos con nuestros ojos espirituales, nuestra visión es mucho más allá. Uno puede verse en el momento de la entrega, uno puede verse en el momento que uno viaja, uno puede verse en los momentos que usa ese vehículo. Cuanto más el resto de las cosas y la vida espiritual de cada uno de nosotros. Cuando empezamos a ver con nuestros ojos espirituales, empezamos a trasladarnos en victoria y en gloria como Dios quiere. Todo lo que ven nuestros ojos están en contra de la visión. Lo que dice la televisión es una cosa, lo que dice la calle es otra cosa, lo que dicen nuestros amigos es otra cosa, pero lo que dice Dios es distinto. La televisión dice que no se puede nada, que los precios van a subir, que la economía va a decaerse, que todo se va a terminar, que nadie puede ir hacia adelante. Pero nuestra visión espiritual dice que somos hijos de Dios, que vamos adelante, que somos triunfadores, que esas cosas no nos van a afectar. Y creemos en la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando estamos limitados de esa manera, es que no creemos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Es por eso que desde hace tiempo
Hace un buen tiempo atrás yo decidí caminar a través de la visión celestial. Diga conmigo, no fui rebelde a la visión. Yo no sé qué es lo que estás viendo en este momento, hermano, hermana. Pero yo estoy viendo en ti un futuro. Estoy viendo en ti la gloria. Estoy viendo prosperidad sobre tu familia, sobre tus finanzas, sobre tus seres queridos. Estoy viendo victoria, gloria y bendición sobre tu familia. Busque a alguien y dígale, tú no eras nada, pero Dios te va a convertir en famoso. Dígale, no tenga temor, porque es palabra de Dios. Dios toma cosas malas, hermanos. Dios toma historias malas y las convierte con buenos finales. Dios toma una película tuya totalmente destruida y desastrosa y de amargura y tristeza, y la convierte en un final feliz. Dios te va a llevar a tierras de abundancia. Lo profetizo en el nombre de Jesús. Yo declaro que vas a ir al próximo evento o situación con mucha abundancia. Serás el próximo millonario de aquí de Posada. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto arrebatan esa palabra? Tócale al que está de tu lado y dile, mírame bien, porque mañana quizás sea tu jefe o tu jefa. Mírele bien en la cara. Diga, mírame bien, porque quizás mañana sea tu jefa o tu jefe. Tu patrón. Tú vas a ser la bendición de tu familia, hermano, hermana. Créalo. David era pastor de ovejas. Hijo de pastor de ovejas. Nieto de pastor de oveja. Tataranieto de pastor de oveja. Ya él escuchaba el todo el tiempo. Ya no sabía más qué hacer. David estaba cansado de vivir una vida de ovejas y ovejas y ovejas. Pero un día se cansó y dijo, yo voy a arrebatar la bendición que Dios tiene para mí. Voy a salir al campo de batalla, voy a destruir los gigantes que estén delante de mí y voy a ser alguien en mi vida. Voy a arrebatar la bendición que Dios tiene para mí. Lo único que escuchaba David era gritos de ovejas. Se cansó de la situación que vivía. Dios dijo, me gusta ese chico, lo voy a hacer rey. Gloria a Jesús. Porque el cambio viene, hermanos, cuando te cansas de más de lo mismo. Cuando estás cansado de vivir la misma vida y la misma situación todo el tiempo. Empiezas a querer un cambio y empiezas a buscar de Dios y empiezas a vivir la visión que Dios tiene para ti. Y empiezas a vivir una nueva vida. Y a Dios le agrada a personas que vayan enfrente, que sean arrebatadores, que sean guerreros, que no sean cobardes. Bendito sea el nombre de Dios, amén. Diga conmigo, yo sé dónde estoy, pero no es donde quiero estar. Yo sé lo que tengo, pero no es lo que quiero tener. Hermanos, cuando estuve en Santo Tomé le entregué una palabra al pastor de aquel lugar que fui a predicar. Le dije que el Señor le decía que Él iba a edificar una nueva iglesia, que la construcción de Dios estaba en sus manos, pero que Dios proveía y que iba a dar todo el material para aquel lugar. Entregué la palabra y le dije, créelo, porque Dios te dice en esta noche que tu congregación será cambiada, será reformada y que los materiales el Señor te lo va a dar. Que no piense, porque tú has pensado que no sabes de dónde sacar los materiales, le dije, pero Dios te va a dar los materiales. Terminé de decir la profecía y quedé pensando, ¿será que no exageré? ¿Será que no dije algo que...? Y si vuelvo y le digo que todo muy lindo, que va a ser un arreglito, pero que no era tanto. Y si le digo que no tome las últimas palabras. Pero gracias a Dios no le fui rebelde a la visión. Hermanos, hace 2 semanas atrás me mandó un mensaje la pastora de aquel lugar diciendo que la iglesia está casi toda reformada, que no saben de dónde salió, pero Dios envió los materiales y hoy ya están terminando la construcción de la iglesia. Bendito sea Dios. No fui rebelde a la visión. Lo que el Señor me entregó, se lo entregué a ellos. Simplemente no fui rebelde a la visión. También estos días estaba en mi cama, había terminado de orar al mediodía. Nunca suelo orar al mediodía, siempre a la noche y a la mañana. Y ese día se me dio por orar al mediodía. Y vi el rostro de un concuñado mío.
Entonces le llamé por teléfono. Cuando le llamé por teléfono, él estaba en la chácara con su gente trabajando y él estaba dentro del camión. Y él me dijo que estaba muy triste y que le había pedido a Dios que alguien le hable, que alguien le entregue un mensaje, que él estaba esperando que Dios le hable a él. Y yo le entregué un montón de palabras, un montón de cosas que le prediqué a través del teléfono, siendo él un cristiano, siendo una persona de Dios. Pero yo sentía de decirle todo lo que tenía que decirle. Y todo lo que le dije, él empezó a llorar. Sentí a través del teléfono que estaba llorando. Y me dijo que él no podía creer que Dios le hubiera respondido tan rápido. Que él le había pedido a Dios que alguien le hablara de la palabra de Dios, que le diera un mensaje para levantarse del momento angustiante que estaba viviendo. Porque él estaba muy triste. Y él nunca pensó que en el medio del campo Dios iba a mandar a alguien, pero no mandó en persona, sino que mandó a través del teléfono. No fui rebelde a la visión. Dios me dio una palabra y yo entregué lo que el Señor quería que yo entregue. Entonces eso es lo que quiero significar en esta noche. Pablo decía lo mismo. Yo tengo una palabra de Dios, tengo una visión que me entregó el Señor y lo voy a hacer. Les guste o no les guste, no voy a ser rebelde a la visión. Lo que el Señor me entregue, predicaré. Bendito sea el nombre de Dios, amén. Cuando le escuché a mi suegra estos días que vino y me comentó que él dijo que había sido conmovido por la palabra que yo le había entregado, yo me glorié en el Señor y dije, gracias Señor, gracias porque tú no en vano usas a tus siervos. Bendito sea el nombre de Dios, porque cuando tú le crees a Dios, Él te va a dar visiones. Y lo que tienes que hacer es no serle rebelde a la visión, nada más. Vienen tiempos, hermanos, de grandes cosas en tu vida. Dale un codacito al que está de tu lado y decirle, están hablando de ti. ¿Esta agua es nueva? Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, hermano. Pablo venía de una religión. Pablo estaba acostumbrado a una religión. Todos venimos de una religión, ¿sí? Uno de los católicos, otro de los evangélicos. Da lo mismo. A veces prefiero ser de los católicos, porque ellos tienen un purgatorio en el más allá, y los cristianos tenemos un purgatorio en el más acá. Vivimos purgando acá. Ellos tienen más allá. Pero no vamos a hablar de eso. La cuestión es que Dios te saca de esas tradiciones, Dios te saca de esas costumbres que venías de antes, de idolatrías, cosas terrenales, cosas que no tienen sentido, que no agradan a Dios, y te pone una nueva visión, y te pone a caminar sobre un camino más agradable a los ojos de Dios. Te da una visión, entonces comienzas a caminar en la visión del Espíritu Santo de Dios. Dicen Hechos que fueron llenos del Espíritu, dice, ¿sí? ¿Conocen el pasaje cuando dice fueron llenos del Espíritu? Pero después dice también que fueron cubiertos por el Espíritu. O sea, lleno es por dentro, lleno del Espíritu Santo. Pero también dice cubierto por el Espíritu Santo, es por fuera. Dice Pablo que a todos se nos fue dado a beber de un mismo espíritu. O sea, beber es llenarse del Espíritu Santo de Dios. Pero también dice que fuimos bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Nos dieron a beber y fuimos bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Por dentro, para tener un servicio, para tener una comunión con Dios. Por dentro, lleno del Espíritu Santo para tener una comunión con Dios. Pero por fuera, para hacer un servicio a Dios. Para servirle a Dios a través de ese Espíritu Santo que nos cubre. Por dentro, para tener una intimidad con Dios. Pero por fuera, para ejercer una autoridad en el camino del Señor. En ustedes está el poder, hermanos. En su boca está el poder de la vida y de la muerte, dice la palabra. Tú eres restaurador de portillos. Tú eres quien vas a poder vendar a las perniquebradas, dice la palabra de Dios. Tienes toda la capacidad para llevar adelante el Evangelio de Dios en esta tierra. Amén. Esteban era un muchacho que predicaba la palabra de Dios con denuedo. Era un predicador que estaba revestido por el poder de Dios y estaba lleno del poder de Dios.
Y Esteban predicaba la palabra con denuedo. Cada que predicaba Esteban, las multitudes recibían a Cristo en su corazón. Y Pablo era un perseguidor de la iglesia y sabía que Esteban tenía algo impresionante en su vida y él no entendía por qué. ¿Qué era lo que estaba pasando con Esteban? Que convocaba multitudes. Y él, siendo un hombre de la ley, siendo un hombre que creía en Dios, las cosas no le iban tan bien como a Esteban. Y Pablo no podía entender cómo alguien sin estudio, como era Esteban, que no era una persona que había estudiado, que no tenía conocimientos intelectuales, cómo alguien sin estudio podía predicar de esa manera. Él no entendía por qué era todo esto. Y si usted lee en Hechos capítulo 8, verso 1, va a ver que dice, Pablo consentía en su muerte. Dice que Pablo quería matarlo. Pablo quería destruir la vida de Esteban porque no podía entender cómo una persona sin estudio hablaba de esa manera y tenía tanto poder. Porque cuando te mueves en el poder de la revelación y visión de Dios, los religiosos, hermanos, no pueden soportar. No pueden soportar. Los que están llenos de doctrina no pueden entender y te van a odiar siempre. Te van a odiar siempre. Al punto de querer verte muerto. La gente, cuando empiezas a moverte en el poder de Dios, cuando te empiezas a mover en la visión de Dios, entonces caminas agradando a Dios. Pero hay muchos que comienzan a odiarte. Porque tú le eres fiel al Señor y no le eres rebelde a la visión de Dios. Entonces hay quienes te van a querer ver muerto. Ellos no te odian por lo que tú eres, te odian por la unción que tienes. Por eso te odian. Odian a los que se mueven en la dimensión del Espíritu de Dios. Por eso odian. Jesús dijo, yo le di mi palabra y el mundo los aborreció. El Señor me dio una palabra a mí. Cuando yo entrego, el mundo me aborrece. Porque yo estoy lleno de la palabra de Dios que Dios me entrega a mí. Es lógico que todo a mi alrededor, aquellos que no siguen la visión de Dios, me odien y que me quieran ver muerto, porque yo no les soy rebelde a la visión de Dios. Porque ellos están en el mundo, dice, pero no son del mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos una visión celestial para transportar, para edificar, para levantar, para restaurar, para llevar a la vida eterna a toda la humanidad. Y entonces ellos no pueden soportar eso. ¿Cuál fue el problema de Pablo? No pudo soportar la unción de Esteban. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Esteban estaba predicando la palabra, no siendo rebelde a la visión de Dios. Y Pablo también estaba allí viendo eso y no podía soportar el testimonio de Esteban. Cuenta la historia que cuando le asesinaron a Esteban, su rostro se transfiguró, dice. Qué tremendo ver a un siervo de Dios que por más que esté pasando por la más dura realidad, allí está Dios con él para sostenerlo, para sustentarlo y bendecirlo, que hasta su rostro se transfigura. Y dice que Pablo estaba allí. Cuando Esteban estaba predicando y que lo fueron a matar a Esteban, Pablo estaba mirando aquel asesinato que iba a ocurrir con Esteban. Es más, dice que las ropas de Esteban le trajeron y le depositaron en los pies de Pablo, diciendo, ahí está la ropa del que hemos matado, porque tú quisiste que lo maten. Y Pablo vio morir a Esteban. Y Pablo escuchó cuando Esteban levantó su rostro hacia Dios y dijo, Padre, no lo tomes en cuenta este pecado. Padre, no lo tomes en cuenta este pecado. Esteban estaba siendo decapitado, estaba siendo incendiado, muerto en aquel lugar por el odio de la gente. Pero Esteban no pidió maldición para ellos, sino que dijo, Señor, perdónalos. No tomes en cuenta el pecado de esta gente, porque ellos no saben lo que están haciendo. Exactamente como Jesús había hecho en la cruz del Calvario, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso es lo que no entendía Pablo. Pablo no podía entender que alguien que esté muriendo no maldiga. Que alguien que esté muriendo no se vuelva contra el que le está matando. ¿Cómo puede ser que ni en su último minuto no pude contra él? Decía Pablo. Luego Saulo tiene un encuentro con Jesús. Hemos leído ese pasaje.
Jesús le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón era el testimonio de Esteban. Dios le estaba diciendo, duro es meterte con el testimonio de un cristiano. ¿Por qué te metiste con el testimonio de un cristiano? Y Saulo jamás pudo olvidar el rostro de Esteban, jamás pudo olvidar su testimonio, jamás pudo olvidar aquel rostro tan lindo que miró hacia arriba y le dijo, Señor, recíbeme ahí arriba y no tomes en cuenta lo que están haciendo esto. Yo vengo a decirte en esta noche, hermano, hermana, que por causa de la unción que tú traes dentro de ti de parte de Dios, o ungido, o revestido del poder de Dios, te conviertes en un aguijón para la gente religiosa. Levante su mano conmigo y diga, soy el aguijón de Dios para mucha gente que se opone al avance del reino. Bendito sea el nombre de Dios. No se pueden olvidar de tu cara. Cuando te enfrentas a ellos, no se pueden olvidar de tu cara. Ellos están esperando a que fracases, están esperando que seas destruido. Ellos no te pueden ver, no saben cómo pudiste ir hasta el infierno y regresar de allí. Cómo pudiste haber andado tan mal en la vida y ahora es estar bendecido, levantado, erguido delante de todo el reino de las tinieblas, predicando su palabra. ¿Cómo fuiste al infierno y volviste de allí? Te dieron por muerto, por muerta, pero volviste. Le tengo una noticia para tus enemigos, hermano, hermana. Le tengo una noticia para tus enemigos. Van a tener que postergar tu velatorio, porque tú estás levantado y estás de pie para predicar la palabra de Dios. ¿Cuánto le aplauden? ¿Cuánto le glorifican en esta noche? Bendito sea el nombre de Dios. Vas a vivir para dar testimonio de las maravillas de Dios. Vas a vivir para revolucionar a tu alrededor. Bendito sea el nombre de Dios. Jesús viene caminando en una oportunidad sobre las aguas. Jesús venía caminando sobre las aguas y dice que los discípulos se asustaron y dijeron, hay un fantasma allí afuera. Pero Jesús le dijo, no temas, yo soy. Le dijo, quédense tranquilos, soy yo, Jesús, que vengo caminando sobre las aguas. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya y yo iré. Y Jesús le dice, Pedro, ven. Pedro caminó sobre las aguas. Ustedes conocen el pasaje. ¿Cuántos saben que Jesús es el autor y consumador de la fe? Amén. Entonces, ¿Pedro caminó por la fe de Jesús o por su propia fe? ¿Qué dicen ustedes? Caminó por la fe de Jesús, no caminó por su propia fe. Era imposible que Pedro no caminara sobre las aguas porque era una confesión de fe de Jesús. Jesús le dijo, ven. Eso era una confesión de fe de Jesús que le estaba diciendo que venga y que camine sobre esa agua. Entonces Pedro se mueve en la dimensión de la fe de Jesús. Pero Pedro comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque comenzó a mirar el lugar donde estaba, hermanos. Empezó a mirar a su alrededor y las olas eran muy grandes y muy altas. Empezó a mirar a su alrededor y se dio cuenta que estaba caminando sobre el agua, que no era sólido lo que le estaba pisando. Y empezó a dudar y empezó a hundirse. Dejó de mirar hacia dónde iba. Cuando él iba hacia adelante, no miraba las olas, él miraba el rostro de Jesús y era imposible que se hundiera. Porque estaba mirando al autor y consumador de la fe. Él seguía caminando por el agua por una orden de Dios. Y seguía hacia adelante, estaba con una mirada hacia su futuro, hacia donde iba. Pero de repente empezó a mirar a sus costados y se dio cuenta que era agua y empezó a hundirse. Todo lo que me rodea es temporal, pero todos los lugares hacia donde voy, el lugar hacia donde voy, ese es un lugar eterno. Tengo que entender que este pasaje de Pedro me tiene que dar una enseñanza. Yo tengo que entender que lo que estoy haciendo es mirar hacia adelante y no importarme las circunstancias que estoy viviendo, las dificultades que se está viviendo, los problemas que estoy teniendo son problemas como las olas que venían sobre Pedro. Y no mirar a mi costado, sino creer que allá adelante está Jesús. Y seguir caminando hacia adelante, yendo a través de este camino que Dios trazó para mi vida. No serle rebelde a la visión y caminar en creencia al poder de Dios.
Por eso en otro momento Jesús le dijo a Pedro, en Marcos 8:33 le dijo así, pero él, volviéndose y mirándole a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino que pones la mira en las cosas de los hombres. El Señor le estaba diciendo, en otras palabras, Pedro, tú no estás haciendo las cosas como tienes que hacer, tienes que poner la mirada hacia adelante. Ya te hundiste una vez por mirar a tu alrededor y ahora estás haciendo lo mismo. Estás mirando a tu alrededor las cosas de los hombres y yo te estoy diciendo, mira hacia adelante, entonces no va a haber ningún problema. Porque lo que yo estoy haciendo es ir a la cruz para morir por la humanidad. Y lo que tú estás queriendo es que yo haga cosas de los hombres. Lo que los hombres quieren es que yo no vaya a la cruz. Fue una reprendida bastante más o menos para Pedro. Cuando ponemos la mirada en las cosas de los hombres terrenales y pasajeras, somos semejantes a Satanás. Jesús nos dice, quítate delante de mí, Satanás. Nunca se olvide eso. Cuando usted no hace la visión celestial, cuando usted no hace la obediencia de caminar en los caminos del Señor, si usted se tuerce, si usted quiere hacer lo que le agrada y no lo que le agrada a Dios, está siendo un Satanás para el Señor. Porque así le dijo el Señor a Pedro, y era uno de sus discípulos amados. Cuando ponemos la mirada en las cosas de arriba, las de Dios, la mirada en Jesús, entonces sí, agradamos a Dios. ¿Se acuerdan de José, el pasaje de la Biblia? José soñó un sueño hermoso. Por ejemplo, soñó que reinaba sobre sus hermanos, que él era el rey y que manejaba toda la situación, que él era el más grande. Eso es lo que soñó José. Pero un día José se encuentra en una cárcel y pasó 13 años dentro de esa cárcel. Pasó 13 años dentro de esa cárcel, pero él no se desesperó. Él no se enojó. Él no comenzó a rezongar y decir, ¿por qué será que Dios me abandonó? Que al último yo tuve un sueño que yo iba a ser rey, que yo iba a manejar toda la situación y ahora donde estoy en una cárcel. Él no empezó a despotricar contra Dios. Él se quedó en el molde esperando que el poder de Dios se manifieste sobre su vida. Porque él dijo, a esta cárcel yo no la soñé en mis sueños. Yo soñé que yo iba a ser grande. Yo no soñé que iba a ser un preso. Por eso esta cárcel no está dentro de mis sueños. Todo lo que yo soñé yo creo. Pero lo que estoy viviendo, las circunstancias que estoy viviendo, no me pueden derribar. Mis sueños son grandes, no son chicos. Por lo tanto, la cárcel no estaba en mis sueños. Yo no creo en esta situación que estoy viviendo. Esta cárcel no es para mí de la visión que Dios me había dado. Por lo tanto, él consideró que esa cárcel era transitoria. Era un momento pasajero que iba a vivir, nada más. Dios te da sueños de éxito y de victoria, hermanos, hermanas. Levante su mano conmigo y diga, lo que estoy pasando ahora es transitorio. El problema que estoy pasando, la crisis que estoy atravesando, nunca lo vi en mis sueños. Pero se hunde y el Señor lo saca de los pelos a Pedro allí. Pedro se va hundiendo, entonces le arranca a Pedro para afuera. Y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús nunca dudó que Pedro tuviera fe. Le dijo, hombre de poca fe, no que no tenés fe. No le dijo, Pedro, no tuviste fe, sino que le dijo, poca fe. O sea, le estaba diciendo, estaba reconociendo que Pedro tenía fe. No tenía mucha, pero tenía fe. Amén. Por eso le dijo, hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Con poca fe te es posible, hermano, hermana, caminar sobre las aguas. Si Pedro caminó teniendo poca fe, quiere decir que si tú estás caminando por las aguas, es porque aún con la poca fe que tienes, puedes caminar por las aguas. Llegaste de la barca hasta aquí, hasta este lugar, con poca fe. Eso es lo que está diciendo el Señor. El problema no es tu poca fe, el problema es la duda. ¿Por qué dudaste? Dice el Señor. Entonces, mi pregunta es, ¿de quién dudó Pedro? ¿De él o de Jesús? ¿De quién dudó Pedro? ¿De él o de Jesús? No, dudó de él. Porque de Jesús no dudaba, porque Jesús era perfecto, era imposible que Jesús se equivocara. Él dudó de él mismo y por eso se hundió.
Entonces Dios nos llama esta noche a tomar una reflexión sobre esta situación y no dudar de nosotros mismos, no dudar de las promesas que Dios tiene para nosotros, no dudar de la visión que Dios ha puesto en nuestro ser. El Señor te dice, hoy te levanto en alto, hoy te hago un instrumento en mis manos, no dudes. Algo está por comenzar en tu vida que la gente va a querer estar contigo de aquí en adelante. Todo a tu alrededor se va a transformar. Yo lo declaro en esta noche en el nombre de Jesús. Las personas se van a sentir bien contigo, van a querer estar contigo, todos van a querer escucharte, porque tienes algo de Dios para dar. Algo de Dios tienes para dar. Levante su mano conmigo y diga, yo me alineo a esa palabra. Yo creo en esa palabra. Yo me pongo en la senda de esa palabra. Diga conmigo, yo he hecho fuera toda duda. Yo he hecho fuera toda duda. Soy creyente, diga, porque son confesiones de fe. Soy creyente. Diga conmigo, soy creyente compulsivo. ¿Vio que están los comilones compulsivos? Los que comen. Yo soy... Nadie me mira a mí. Después están los otros que son fumadores compulsivos, que quieren fumar cada ratito. Y después, por último, estamos nosotros, los cristianos compulsivos, los creyentes compulsivos, aquellos que creemos todo. Amén. Diga conmigo, soy un creyente compulsivo. Hay olas, hermanos, hay vientos, hay tormentas, pero te tengo la mirada a ti, Señor Jesús. Yo miro hacia adelante, yo miro hacia mi futuro. Las dificultades, los problemas, las luchas, las cosas que hay a mi alrededor no hacen que yo quite mi mirada de mi futuro, no hacen que yo quite mi mirada de mi porvenir, de lo que el Señor me prometió. Hacia allá voy y no me importan las cosas que están pasando alrededor mío. Tengo la mirada puesta en Jesús. Una visión celestial te revela a Cristo, hermanos. Una visión celestial te revela al autor y consumador de la fe. Yo soy Jesús, dice, ¿a quién tú persigues? Esa fue la visión que recibió Pablo. Una visión celestial donde se le aparece al mismísimo Cristo delante de él. Por eso Pablo dice más tarde que el poder que levantó a Cristo de los muertos actúa poderosamente en mí, decía Pablo. Todo el evangelio está sustentado, hermanos, en el poder de la resurrección de Cristo. Ponga su mano en el pecho y diga conmigo, el Cristo que resucitó de los muertos actúa poderosamente en mí. Hermanos, con esto quiero cerrar y terminar este mensaje. Hay mucha gente por ahí queriendo la doble unción. Ahora yo me pregunto, ¿la doble unción es más que el poder que resucitó a Cristo de los muertos? Imposible. Y dice que el poder que resucitó a Cristo habita en mí. ¿Para qué quiero doble unción si ya tengo el poder que resucitó a Cristo dentro de mí? Entonces no andemos buscando la doble unción, sino que estemos en la presencia de Dios cada día, haciendo su voluntad, caminando sin ser rebelde a la visión. Amén. Que Dios te bendiga en esta noche. Pónganse de pie. Aleluya. Gracias, Jesús. Te adoramos, Padre. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh Señor amado, cuánta gracia te doy por tu palabra, cuánta gracia por tu inmensidad y poder. Gracias, Señor. Gracias por tu unción, gracias por el poder de tu Espíritu Santo. Aquel poder que resucitó a Cristo de la tumba y que corrió aquella piedra y sacó a Cristo de aquel sepulcro. Ese mismo Espíritu Santo está en esta noche en este lugar. Es Él el que me levanta, es Él el que me fortalece, es Él el que me saca de toda dificultad y me hace caminar hacia la meta, que es Cristo Jesús, que es la eternidad, que es el cielo, que es la bendición. Bendito sea tu santo nombre. Señor, en esta noche yo te pido por cada vida que ha venido a este lugar. Levántalo, restáuralo, Señor, edifícalo. Señor, prospéralos a ellos, Señor, a todos los que están en tu presencia, porque son tus hijos y necesitan de ti. Bendícelo en el nombre de Jesús, te clamo. Ahora, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. ¿Cuánto le aplauden fuertemente? Gloria a ti, Jesús.